Bienvenido a este espacio de Evolution. Es nuestro espacio para invitar a gente que creemos especial, que está haciendo cosas interesantes en distintas partes del mundo, en distintos ecosistemas. Primero, gracias por la invitación. Brevemente, mi nombre es Santiago Echavarría, soy colombiano de la ciudad de Medellín, ingeniero de profesión con estudios en la administración y toda la vida trabajando tanto en el sector privado como en el sector académico, y en los últimos 25 años he tenido el gusto y el honor de dirigir una institución en Colombia muy querida y que hemos, creo, logrado dejar una huella importante, que se llama Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, o CTA. Y nos dedicamos entonces a buscar que la ciencia, la tecnología y la innovación en los últimos años sea una palanca importante, pero bien importante, para la promoción del desarrollo, digamos, socioeconómico, ambiental de la región. Bueno, ¿cómo empieza este recorrido, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que tienen la visión y que ponen esto en marcha, ¿no? A ver, aquí son varias historias y son muchas historias, y los resultados son siempre mejores de los que uno se imagina. Ah, bueno. Sí, siempre hay pasión. Antioquia, como bien dices, es el departamento donde estamos ubicados, capital Medellín, y Antioquia tiene una historia de mucho empuje, de mucho emprendimiento, de mucha capacidad industrial incluso. Fue reconocida como la región industrial de Colombia y ha habido un cambio en el perfil, digamos, socioeconómico de la ciudad y de la región en los últimos años. Pero ¿qué sucede? Que más o menos en la década de los años 80, Colombia y especialmente Medellín vivía una época muy oscura. El tema del narcotráfico, oscura por el tema incluso de caída de las actividades económicas, entonces había mucha incertidumbre. Y un grupo de pensadores, hacedores de política, académicos, empresarios, que es una cosa muy característica de nuestra región, donde el sector privado, representado por los empresarios, siempre ha estado muy conectado con las dinámicas de desarrollo de la región. Entonces se reúnen y surge una agenda muy simple, donde se destacan algunos puntos clave como palanca de desarrollo, entre ellos el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea que te estoy hablando del año 1989. Vale. Eso es muy poco tiempo, pero es muchísimo tiempo, en el sentido de que yo creo que fue una idea totalmente disruptiva, innovadora, podríamos decir una gran innovación social, organizacional, en el sentido de pensar que la ciencia, la tecnología y la innovación podían estar al servicio Bueno, del antes desarrollo. de su tiempo también, ¿no? Correcto, Muy anticipadora en ese sentido, ¿no? muy Del rol que podía tener esa ciencia, tecnología, ¿no? correcto, En el desarrollo, ¿no? correcto. En ese momento también pues muy marcada por lo que yo te decía, por esa situación, esa crisis que vivía la región, pero digamos en ese acto reflexivo, un ejercicio de prospección que se hizo hacia futuro, pues se define esto, y con muy buena voluntad se crea el CTA, Centro Tecnológico de Antioquia, o llamado Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Pero claro, nos dan el mandato, pero no nos dicen cómo. Ah, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que pasa ahí en ese, ok, vale, tenemos la visión, tenemos el mandato y ahora qué? ¿O Y cómo? ahora es la pregunta que yo creo que siempre es fundamental. Mm, Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Y pasa siempre por las personas, como tú decías. Si las personas tienen las ganas, tienen la vocación, tienen la actitud, yo creo que las cosas van saliendo adelante. Entonces, muy simple, empezamos a hacer cosas vale. sin mucha reflexión, sino hacer acción, acción a partir del sentido común, a partir de las necesidades inmediatas. Entonces empezamos a trazar una agenda de ciencia, tecnología e innovación para la región. Aquí se me olvida algo muy importante. Esta organización nace en lo que pues, posteriormente se llamó la triple hélice, y hoy estamos enmarcados pues, más en el concepto de la cuádruple hélice. Al haber nacido allí, tenemos el apoyo de 7 universidades regionales, públicas y privadas. Algunas hacen parte del directorio, otras no. La parte empresarial, la otra pata. Y la tercera pata, la pata pública, la mano pública, muy asociada a la administración del departamento, que en nuestro caso se llama la Gobernación de Antioquia. Y el SENA, que es el Instituto
digamos que fomenta el empleo en Colombia. Entonces, entre tres actores totalmente diversos, pero con un objetivo común, se empieza a trabajar. Cuando yo te decía que qué hicimos es apoyarnos en ellos Ajá. para poder ir haciendo cosas. Y va surgiendo entonces esa agenda que te decía que quedó marcada sobre tres grandes frentes de trabajo que hoy siguen siendo. Uno ha estado centrado en el mundo de la educación, pero desde la educación Construir capacidades. construir capacidades, pero incluso desde la educación básica, como por ejemplo en la formación temprana de vocaciones científico-tecnológicas, para ir construyendo la base del talento humano necesaria para que para luego una pase el transformación. emprendimiento, para que luego Correcto, pase la innovación de verdad. correcto. Qué bueno. Y eso es hermoso. Además que es hermoso, creo que esa es una pieza fundamental que hay veces se olvida en los discursos, tal vez porque en algunas regiones ya existe, pero en otras regiones no existe. Y si tú no tienes un talento humano desde el principio, bueno, hoy se habla de STEM, en América Latina hablamos de STEAM también porque le metemos la A de las artes, pero si no trabajamos allí desde los pequeños, yo veo complejo que haya una construcción de capacidades. Bueno, es que perdemos la creatividad, ¿no? Cuando vamos creciendo, depende cómo esté montado el sistema educativo, si se tiene esta visión o no. Luego puedes hacer muchos cursos de emprendimiento, de creatividad, pero te has cargado esa parte más humana, ¿no? De búsqueda de cosas nuevas, de prueba-error, ¿no? Y el sistema educativo, generalizando mucho, pero castiga mucho los errores, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde las personas tienen ese miedo, ¿no? A confundirse o a meter la pata, ¿no? Claro. Y nos la famosa cultura del miedo. Hay que tomar decisiones, por ejemplo, para hacer proyectos arriesgados, ¿no? Que en investigación y en innovación es algo muy claro, ¿no? Tenemos que arriesgar para llegar a hacer cosas que sean diferentes, ¿no? Claro, porque además estás en una cultura de incertidumbre. O sea, hay demasiadas variables, demasiados factores que hacen que tengas que jugar al riesgo. Y entender que el riesgo pues está allí, es inherente, y que la actitud con que lo manejes es parte del éxito. Poderse mover en la flexibilidad, construir las relaciones, este eje de trabajo. Ese era el primero. Sí. Y el segundo camino, y ahí venimos como con lo que nosotros llamamos la escalerita de capacidades. Vale. Entonces vamos a las empresas, al sector empresarial. La idea es que las organizaciones produzcan valor, valor para la sociedad, obviamente también valor económico, porque tenemos que ser claros que sin valor económico, pues tú no tienes de dónde sacar lo que no tienes. Entonces, esto no lo podemos olvidar, que casi que es una de las condiciones iniciales. Ahora, en este camino, que es el segundo camino de fortalecimiento empresarial, pues hemos entrado mucho en el concepto de valor sostenible. Ajá. Porque pues no es simplemente lo económico, pues ya entramos más en la ecuación del triple impacto, del cuádruple impacto, de hacer organizaciones sostenibles. Hay muchas tendencias nuevas en los consumidores modernos que te lo piden. Entonces allí la ciencia y la tecnología nuevamente tiene algo que decir y cada día más. Pero para nosotros la ciencia y la tecnología, y aquí aprovecho para ponerte como un elemento transversal, no es un fin. Vale. Para nosotros es una herramienta, es un medio, es una forma de ir transformando esas realidades, pero nuestra preocupación entonces no es la producción de la ciencia, no es la producción del conocimiento, es más bien la circularización del conocimiento, la dinamización del conocimiento, la aplicación en problemáticas reales. La bidireccionalidad o multidireccionalidad de ese conocimiento, ¿no? Que viene de la ciencia pura, básica, la más aplicada, pero también desde la propia práctica, ¿no? Que va generando un conocimiento que puede enriquecer, ¿no? al trabajo que se hace, ¿no? De luego reflexionar sobre todo eso, ¿no? Y allí en este segundo frente empresarial, pues hay una cosa muy clara, y es que la composición digamos, del tipo de empresas que tenemos en la región no dista mucho de lo que pasa en todas partes del mundo. Aproximadamente un 98% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Y luego el nivel de capacidades que tienen, pues es micro, pequeño o mediano. O limitado, sí, porque y es entonces, lo que hay. Sí. Esto se nos olvida muchas veces, porque cuando se habla de ciencia, tecnología e innovación, se vuelve la cosa, hay veces muy selectiva, de las empresas que tienen muchas capacidades, de los investigadores que están en el top,
en las fronteras de conocimiento y finalmente lo que algunos llaman el catch-up tecnológico. Creemos que es supremamente importante porque finalmente es más barato hacer ese catch-up, es más rápido. Entonces las curvas de aprendizaje se recortan y al recortarse, pues tú avanzas más rápido. Entonces ahí hemos trabajado muchísimo tratando de transferir buenas prácticas empresariales, haciendo ejercicios de trabajo en clústeres, en grupos, entre pares, en referenciación internacional, en misiones internacionales, pero todo tiene, digamos, el último propósito, que es que las empresas desarrollen mejores capacidades aplicando tecnologías blandas, duras, de gestión, como lo quieras llamar, para que suban de nivel. Ponnos un ejemplo, Santiago. Pues te pongo un ejemplo muy sencillo que puede tener todas las preguntas del mundo, pero mira, por ejemplo, una empresa típica puede ser una empresa de unos 30 trabajadores en un sector económico tradicional, manufacturero, o puede ser una empresa de 10 personas en un sector ya más moderno, por ejemplo, en el tema de desarrollo de aplicativos digitales o algo por el estilo. Pero independientemente de que los contextos son diferentes y que en uno hay personas más jóvenes que supuestamente tienen una visión más moderna y en el otro no, en el fondo tienen las mismas, digamos, necesidades. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos muchos programas con el apoyo de distintas instituciones y con un compendio de metodologías y de modelos que tenemos para lograr que esas empresas apropien prácticas, nuevas prácticas, que su gente apropie nuevas prácticas para que vayan desarrollando esas capacidades. Pero las prácticas no desde la teoría, sino como su nombre lo dice, desde la práctica. Vale. Es como redundante. Sí, Entonces, claro, cogemos casos concretos y nos sentamos con esta empresa desarrolladora, por ejemplo, de aplicaciones de video y le decimos, bueno, ¿qué problema tienes? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo colaborativamente lo podemos hacer? Tú has ya buscado la relación con la universidad donde puede haber un aporte a la solución de esto. Tú te has sentado con tu competidor a intercambiar conocimiento. Tú has visto cómo lo hacen los otros, entonces básicamente nos volvemos unos facilitadores, unos dinamizadores, unos catalizadores para que las empresas alrededor de sus problemas concretos pues vayan practicando y vayan superando y vayan subiendo. Y vamos, pues la idea es ir creando una espiral y unas maneras de trabajar. Bueno, eso se parece mucho a nuestro modelo de EO for Good, que se convierte en una espiral, ¿no? que va trabajando sobre iteraciones de diseño, de implementación, de aprendizaje, de evaluación, y sobre eso vas atrayendo, ¿no? nuevas innovaciones que puedes ir introduciendo en los procesos, en las empresas, en los ecosistemas, ¿no? Y me suena muy cercano a todo ese modelo que hemos ido, bueno, testando, experimentando y luego dándole forma a nivel de vamos a explicarlo, ¿no? Vamos a explicar qué es lo que pasa, ¿no? En la interacción con los niños, jóvenes, chicos, como les decimos en Colombia, en ese primer eje, o en la interacción con el joven que ya está produciendo juegos o videojuegos, o con el empleado mayor, no hablamos tanto en términos complejos. Ya. Hay que llegar al lenguaje, ¿no? Básicamente el lenguaje predominante es lo que ellos hacen, el hacer de ellos, las preocupaciones de ellos, el contexto de ellos. Y esto ha sido clave, y esto te marca otra línea transversal de lo que hacemos, que es fundamentalmente lo que en Colombia se llama apropiación del conocimiento. Vale. Es decir, no tratamos de mostrarle a ellos esto teóricamente qué es, sino que sobre el hacer ellos van apropiando prácticas, formas, que lo pueden hacer. Y sienten que lo pueden hacer. ¿Vale? Esa es la segunda. ¿Cuántos facilitadores tenéis? Todo va por proyectos, entonces dependiendo de la cantidad de proyectos que tengamos, tenemos más o tenemos menos. Un ejemplo, en el caso de este primer eje educativo, en este momento estamos trabajando con 16.000 niños. Guau, chaval. Sí, 16.000 niños en 88 municipalidades diferentes de un departamento que es bastante grande. Puede ser algo así como una región de España fácilmente. ¿Cómo mides el impacto en las vidas de esas? Eso es hermoso, pero voy a terminar. Vamos a ir al tercero. Venga, bueno, pero termino la pregunta. Sí. Entonces, contamos con equipos de facilitación
por ejemplo, en este programa que estamos haciendo es un programa para formación temprana en ciencia y tecnología. Un poco nace desde el concepto del método científico, cómo vas formando a los niños en la pregunta de investigación, qué tienes que hacer, cómo consigues la información, información primaria, pues aprenden a hacer sus entrevistas, sus encuestas, a manejar los números, pero todo es sobre problemas de ellos, problemas de su contexto. Qué bueno. Claro, Te voy a poner un ejemplo muy lindo, un niño investigador de 4 años, ¿cómo distingues un sapo de una zapa? Entonces esta era la pregunta del niño, ¿cómo sé yo si este es macho y este es hembra, si es igual? O preguntas de investigación de los niños, bueno, aquí hay un árbol que tiene unos frutos que caen al piso y yo qué puedo hacer con esto. Y a partir de ahí hay ya emprendimientos construidos. Qué bueno, por favor. Han pasado muchos años y muchos de esos niños que fueron formados en esas capacidades, lo que uno ve es que además de tener capacidades científico-tecnológicas, para mí tienen las más importantes, que son las humanas, las famosas habilidades del siglo XXI, que son la conexión con la naturaleza, la conexión humana, el trabajo en equipo. Están conectados con las preguntas que realmente les hacen estar motivados para resolverlas, ¿no? Y eso... Sí. Este proyecto, con estas dimensiones y una dispersión geográfica grande, podemos tener más o menos unos 50 facilitadores en campo asistiendo. Qué bueno. Bueno, ese es un dato importante porque muchas veces nosotros lo que nos encontramos son buenas ideas, buena disposición a hacer, pero pocas personas con esas habilidades de facilitación, que son las que entendemos que tienen que hacer que los puentes, las iniciativas funcionen, ¿no? Y ellos se encargan de reeditar el mensaje con, digamos, los líderes o influencers, si podemos utilizar esta palabra moderna, de los contextos. Entonces trabajan mucho, por ejemplo, con los docentes, con los profesores de las escuelas o de los colegios, que muchas están en la ruralidad colombiana, que además es muy rural en algunos casos. Entonces, una escuela en la montaña con 15, 20 estudiantes, una profesora o un profesor multinivel, multigrado, la innovación que tiene que haber allí. Y la, desde la el contexto, interacción entre los distintos alumnos, ¿no? Para que unos aprendan de otros, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo concreto. Eso es un ejemplo muy interesante para traer una realidad que para nosotros es muy lejana, ¿no? Entiendo yo que ahí no hay mucho acceso a Internet. Ha avanzado mucho. Incluso tuvimos el manejo de un programa a nivel nacional que se denominó Computadores para Educar, a finales de los 90, y fue la introducción masiva de computadores en el aula de clase, con formación hacia los docentes, pero también con las primeras, digamos, elementos de conectividad. Hoy te cuento que estamos pilotando con fundaciones internacionales el tema de Internet satelital. Estamos pilotando, y va muy bien, un poco Starlink, las antenas de Elon Musk. Y no solamente te sirven para la escuela, sino que te dan rango de acción posterior mayor. Para y puedes la propia municipalidad o la comunidad. Sí, tienen ciertas limitaciones, pero te coge un grupo poblacional muchísimo mayor que la solo propia la escuela. Y como te dije, que vamos en una escalita. Sí. Vamos primero con las personas, luego vamos con las organizaciones, y ahora vamos al tercer eje, que es el territorio. El territorio, donde estás, para dónde va, cómo está, qué tiene que pasar aquí, cómo este territorio va a seguir siendo un territorio vigente en los próximos años, cómo construimos capacidades más colectivas, cómo involucramos a las administraciones públicas, cómo le ayudamos a las administraciones públicas a que haya políticas públicas en función de esto. Entonces, trazamos agendas de futuro, definimos hojas de ruta, hacemos lineamientos de política pública. Si bien no tenemos la competencia administrativa para definir las leyes o los decretos o las regulaciones que haya, sí podemos afectarlos en el sentido positivo. Un trabajo muy fuerte alrededor del agua, estamos haciendo un trabajo muy fuerte alrededor también del cambio climático, estamos trabajando mucho la concepción de economía circular, pero vista como un fenómeno territorial y no un fenómeno empresarial. Vale. Por ejemplo, trazamos hace 3 años la estrategia departamental del departamento de Antioquia en economía circular, y hoy estamos replicando el ejercicio en Bogotá.
en la región o en el departamento de Cundinamarca, y específicamente es una estrategia multinivel donde se define tanto la estrategia departamental, hacemos un trabajo también a nivel empresarial, vamos a trabajar con cerca de 700 empresas y hacemos un trabajo a nivel del ciudadano común y corriente. Más a cada uno le tienes que adaptar el lenguaje. Correcto. Para que llegue, ¿no? Llegaste a otro punto clave, el lenguaje. La traducción, para que el otro te entienda, pues primero lo tienes que entender a él y la idea no es posicionar tanto tu discurso, tu posición, sino entenderla y hábilmente lograr que las cosas pasen. Uno de los grandes problemas que se está encontrando es esa compartimentación que hay de las competencias. ¿Cuál es mi competencia? La competencia de el siguiente nivel o el de más arriba o el de más abajo o los departamentos que están alrededor. ¿Cómo se hace esa colaboración? Es la pregunta que habilita que las cosas nuevamente pasen. Porque internamente a nivel organizacional lo venimos viviendo hace más o menos tres años. Hice un cambio de la estrategia donde tracé lo que se llama la convergencia como la estrategia central de trabajo, porque pues a nivel universitario se ve mucho, ¿no? En esto de la construcción colectiva, la convergencia se hace bien importante a nivel interno. Entonces hemos venido integrando los equipos de trabajo, buscando no que los equipos de trabajo separen el trabajo, sino que fusionen el trabajo. ¿Sí? Perdemos más tiempo colaborando al principio, sí, pero creo que llegamos más lejos juntos. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Es más fácil aparentemente ir solo que ir acompañados, pero acompañados, si realmente hay un propósito común, vamos más lejos. Nosotros no concebimos lo que hemos hecho organizacionalmente sin trabajar articuladamente con socios en todas partes del mundo. Y yo creo que eso acelera mucho la comprensión holística de los problemas, de las situaciones, y por tanto también le permite a uno innovar desde otras formas. Hoy tenemos un reto. Acabamos de firmar con la administración de la ciudad de Medellín la continuidad para hacer el despliegue, la operativización de la nueva política de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad que ayudamos a construir. Le hemos dado ya un toque de innovación transformativa a esta política. Vale. Y está escrito. Bien. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora otra vez la pregunta de ¿y ahora qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Ahora qué hacemos y cómo hacemos? Tratamos de construir plataformas donde haya o vía retos, un reto común y aportes colectivos. Pero este es el camino. El camino es construcción colectiva, sumando capacidades multidisciplinares, transversales, verticales, con un objetivo común. Diversidad, ¿no? Diversidad traída hacia esa innovación, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son las dificultades, no? Los retos son constantes. Hay unos retos estructurales. Como pensamos que hay que ser traductores universales, pues tratamos de entenderlo y ponernos en los pantalones, en los zapatos de ese cliente y entenderlo. Ahora, hay unos retos estructurales que no tienen nada que ver con esto, que son muy asociados a lo que tiene que ver con la financiación estructural. Basal, ¿no? La parte basal, sí. La financiación basal para este tipo de instituciones en Colombia no existe. Nuestra es 100% proveniente de la ejecución directa de proyectos, o sea, de la prestación de servicios, que si fuésemos un centro tecnológico hablaríamos de prestación de servicios tecnológicos, si fuésemos una universidad estaríamos hablando probablemente de proyectos de investigación o proyectos de extensión, como se llaman en Colombia, o de transferencia. Sí. Y lo nuestro en general son proyectos. Lo tenemos balanceado entre proyectos con el sector público, proyectos con el sector privado, cooperación internacional y en varios frentes de trabajo. Esta mezcla diversa pues sostiene, pero tiene un problema estructural. La financiación que viene desde los proyectos está muy amarrada, muy atada a los proyectos en sí mismos. Acciones concretas. Y nos han obligado a buscar nuevos mecanismos y nuevas formas. Entonces, la velocidad que se le pone al tema no es la que uno quisiera. Y los socios nuestros son muy importantes. Y bueno, la pasión de la gente, ahí vamos. Bueno, 35 años. Bueno, que se dicen pronto. Sí. Y que habla de un carácter y de una cultura instalada en esa innovación en la que se cree, ¿no? Y en una motivación de perseguir, ¿no? O de seguir en esa línea
sin perderte en el camino, ¿no? Y yo creo que eso habla de coherencia, ¿no? De cuanto a los principios rectores de lo que está debajo, ¿no? Te agradezco, sí, porque No, no somos una sabía. entidad sin ánimo de lucro, Vale. sin ánimo de pérdida, como decimos Bueno, claramente, está bien pero el con que haya el sí, equilibrio. pero con una vocación clara, y es una vocación de desarrollo, que hay veces es más una vocación pública. Sí. Tengo un equipo completamente ¿Alineado? alineado, convencido, vibramos con el tema ¿Cómo mola? y gozamos con ello, y así vamos. ¿Y esto cómo se hace? Es decir, cuando tenéis que encontrar a alguien para que entre en la organización, ¿cómo se hace? Finalmente no es la tecnología, Ujú. Para mí son las personas, son las ¿eh? personas, Sí. somos los seres humanos. Mm. Entonces, tenemos una base constante de unas 90 personas más o menos, y sobre distintos proyectos, dependiendo de la época, puede fluctuar entre 100, 200, 300 más. O sea que es un número importante. Decente, Pero sí. todos, en la medida de lo posible, a no ser que sea un tema muy específico, lo primero es la persona, el ser humano como tal. Que ese ser humano tenga un ADN, entre comillas, similar al ADN de la organización. Es decir, que encuentre que la organización le brinda un desarrollo a su propósito de vida. Aquí hay una serie de palabras que has dicho que a mí me resuenan mucho. Es el propósito personal y el institucional y el del bien común, que esa alineación esté y que además se traslade en una cultura organizacional y se traslade luego en los proyectos que se hacen, ¿no? Con los distintos agentes, ¿no? Públicos, privados, ciudadanía. Es la esencia de encontrar las personas correctas, pero también la cultura de organización es tal que hay un proceso de selección natural. No podemos perder, esto es un sentido muy personal, que para que las cosas pasen, tienen que hacerle sentido a las personas que hacen que esas cosas pasen. Entonces, la ciencia, la tecnología, la innovación para nosotros tiene que ser completamente aplicable. Creo que allí hay un punto, es que es complejo de explicar, pero es desmitificar la ciencia, la tecnología, la innovación y es ponerla a nivel de las necesidades puntuales, de las situaciones normales. Y la hiperreflexibilidad a nosotros no nos da, no tenemos el tiempo, no tenemos los marcos de acción. Quisiéramos, hay veces, tener más continuidad para tener más reflexión, más análisis, más analítica, más data, pero la vida no nos da, entonces preferimos hacer más. Vale, Es un puntico allí. es una forma de explicar ese punto de equilibrio, ¿no? Entre la supervivencia con esa falta, ¿no? De Correcto, financiación basal y claro. hacia dónde crees que va, ¿no? Una organización como esta en los próximos 10, 15, 30 años. Está muy claro que desde el punto de vista de propósito, Mm. queremos, comillas, acelerar la transición hacia una sociedad más sostenible a Vale. través de la ciencia y la tecnología. O sea, la palabra acelerar es fundamental porque Esto va muy rápido va muy y nosotros no rápido. estamos No. sabiendo ir al ritmo, Entonces, ¿sí? digamos que la pregunta conceptual acaba de ser, ¿cómo vamos a acelerar esto? Mm. ¿Cómo podemos hacer que la transformación o la transición sea mejor? Hacia allá queremos ir. Para ello, pues hemos trabajado y estamos trabajando una serie de cosas. Pero ya internamente, para poder solucionar esto, tengo que resolver los temas estructurales que Ujú. tienen que ver fundamentalmente con el tema de la financiación. Ujú. Entonces, estamos mirando nuevos mecanismos, estamos revisando mucho el tema de pago por resultados, Ajá. evaluaciones de impacto, pero no en el sentido de hacer la evaluación, sino pago por impacto, inversión de impacto, porque los esquemas clásicos empiezan a perder Ujú. y esto también da pie para crear unas nuevas áreas de trabajo que Ujú. tengan unos modelos financieros diferentes. O sea, seguiríamos haciendo el tema de los proyectos, Ya. pero estamos pensando en unos intraemprendimientos que nos permitan generar una caja suficiente para poder tener estabilidad, porque los proyectos tienen financieramente muchos picos. Claro. Hoy tienes Sí, proyecto, sí, sí. tienes dinero, mañana no tienes proyecto, Claro. no hay dinero. Entonces tienes que estabilizar la curva y allí, bueno, estamos trabajando allí en unos modelos de negocio interesantes. Qué bueno. ¿Qué puede hacer una persona joven para entrar en un proceso de innovación
que tenga propósito para ella. Yo creo que los jóvenes son mucho más reflexivos sobre el futuro y creo que hay tremendas oportunidades para que desplieguen esas preocupaciones sobre propósito. Yo simplemente creo que se la tienen que seguir creyendo y trabajar sobre ello. O sea, creo que hoy hay mucho más conciencia y mucho más oportunidades de conectar el propósito personal con un propósito organizacional, porque tú lo veías antes, pues las organizaciones, bueno, tú tienes que facturar, está el rendimiento financiero, hoy hay mayor amplitud. Vale. ¿Cómo definirías un ecosistema de innovación exitoso? Definitivamente no por la creación de startups, es una conexión de propósitos, de capacidades, de sueños, que de manera alineada frente a un contexto puntual, regional, temático, sectorial, logren superar la situación en que estaban, con una visión compartida. Porque no he hablado ni de sostenible, he dicho exitoso, precisamente utilizando esa palabra Sí. que para distintas personas significa cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, en esto sí hemos escrito y tenemos modelos muy derivados desde la práctica de qué se considera un ecosistema, cómo se debe direccionar un ecosistema, cuáles son las palancas, pero siempre encuentra uno en las teorías cosas como que en la práctica no se dan. Si tuviéramos que pensar en actores clave para hacer el cambio, ¿de qué perfil hablaríamos? Tomadores de decisión dentro de los grupos de interés específicos. A nivel de educadores, tenemos que ubicar los 3 o los 4 educadores que le jalen a este tema. Dentro del grupo de empresarios jóvenes, de startups, de emprendimientos, hay que encontrar los 4 o los 5 que son referentes en su grupo. Ese tipo de personas y utilizarlas, en el buen sentido de la palabra, como los multiplicadores del ejercicio, porque si no, no llegamos. Yo creo eso lo tengo pensado de esta forma. En nuestro modelo eso se llaman los early adopters y son nuestro primer enfoque, encontrar las personas clave. Y después ya puedes trabajar con los followers, sí, y luego te vas a encontrar con los que tienen resistencia, pero es muy interesante que la respuesta vaya por ahí, ¿no? Por esa identificación de personas, ¿no? A mi gente más joven yo le digo, pues esos son los influencers. ¿Qué hay? Esos son los que necesitamos. Sí. Y nada, yo darte las gracias por este espacio y nada, nos emplazamos a la siguiente. Estamos listos.